En el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy vemos en esta selección que vamos haciendo, salteando algunas partes para cada día de la semana, vemos la fundación de la comunidad de Antioquía, Antioquía de Siria, actualmente Turquía. Esta ciudad fue fundada a finales del siglo IV por el rey Seleuco, que fue un general de Alejandro Magno, y Nicátor, y era la tercera ciudad del Imperio Romano, la tercera ciudad del Imperio Romano Grande. Y la hilación de la lectura nos recuerda que todo esto que estamos leyendo, poco salteado, como les digo, tuvo su origen en la persecución desatada en Jerusalén contra, sobre todo, los discípulos de Jesús, helenos, el círculo de Esteban. Después de la muerte de Esteban hay una persecución, entonces todos los que son de origen griego, inclusive Bernabé, que se lo nombra hoy, Bernabé, recordemos en el capítulo 4 que ponía un campo a disposición de los apóstoles, ¿no? Vendía el campo y ponía el dinero a disposición de los apóstoles. Bueno, este Bernabé, que era de origen chipriota, era de Chipre, fue un gran personaje desde el punto de vista, les diría yo, diplomático, porque aunque no lo leímos, en el capítulo 9 se narra que él un poco intercedió y fue limando, y después lo va a seguir haciendo, el tema de la relación con Pablo, con la iglesia de Jerusalén. Y ahora vemos que Bernabé es mandado, de alguna manera, a ver cómo es esa nueva fundación. Una fundación muy pujante, una fundación que venían de muchos lados, y por tanto, claro, había el riesgo de que perdieran el camino, de que no se ajustaran a lo que en verdad el mensaje del Evangelio suponía. Y Bernabé enseguida ve que es una comunidad importante, nosotros lo sabemos, ¿no? Porque es la comunidad donde por primera vez se nos da a los cristianos este nombre, cristianos, la comunidad precisamente de Antioquía. Y va a buscar a Pablo, que ahí empieza un poquito ya la actividad misionera de Pablo, va a empezar ahí, sin ánimo de hacer un chismerío o algo, pero claro, digamos, así como la persecución de Jerusalén da origen a la misión, para que se cumpla el capítulo 1 que decía Jesús, que tiene que anunciarse el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra, así también a veces las desavenencias que había entre Pablo y alguno hacen también la posibilidad de que se vaya diversificando. Hoy, el otro día, hablando con una persona sobre temas psicológicos, me decía que estaba preocupada porque cada vez hay menos capacidad para enfrentar los fracasos. Es decir, la gente se frustra enseguida, no tienen, y digamos, el ser humano está preparado para enfrentar fracasos. Inclusive a nivel, me decía, porque es una persona que se dedica a esto, a nivel escolar, ¿no es cierto? El tema de, bueno, las leyes que había en la Argentina, de que se aprobaba automáticamente, porque yo conocí, no soy especialista en el tema, pero tengo una cierta experiencia práctica, por ejemplo, algún compañero, alguna historia de algún chico, por ejemplo, que repitió un grado y después empezó a ir bien, porque evidentemente no estaba preparado para continuar el camino. El fracaso no es un pozo, el fracaso es un tropiezo que, como esta persecución en Jerusalén, posibilitó esta gran primera expansión de la iglesia primitiva, y así también las cosas personales, cuando están hechas en el espíritu, cuando están hechas en el diálogo, también contribuyen para una cierta expansión y para abrir el abanico. El problema, que también lo vimos cuando meditamos el Jueves Santo en Judas y Pedro, el problema no es meter la pata, todos metemos la pata, el problema es replegarme. Cuando Judas se repliega y se mira el ombligo, termina en el árbol, colgado. En cambio, cuando Pedro se arrepiente, no se mira el ombligo, mira al Señor, mira la macana, sale, llora amargamente su pecado. Después Cristo le da la segunda posibilidad en la resurrección, después del desayuno que les prepara, ¿no? Pedro, me amas, retoma el camino. Si uno no asume los errores, no progresa. Si uno no asume el dolor, el sufrimiento, en este caso de la iglesia, la persecución, la necesidad de que muchas veces estamos contra el mundo, no en el sentido de que nos queremos oponer,
pero nosotros, dice Jesús, ustedes están en el mundo, no pido que los saques del mundo, le dice al Padre, sino que los preserves del mal. Entonces también nosotros tenemos que mirar cómo la iglesia primitiva se deja guiar, cómo aprovecha las virtudes y también los defectos, o digámoslo así, las limitaciones de los personajes para también ir progresando y para ir construyendo, nunca replegándose sobre sí mismo y nunca cayéndose, sino levantándose una y otra vez y seguir adelante con el mensaje de Jesús. Y en el Evangelio terminamos, mañana pasaremos también un poquito con el tema de la fe al capítulo 12, pero bueno, hoy terminamos con este capítulo 10 del Evangelio de Juan, que es el buen pastor. Tuvimos el domingo, tuvimos ayer, y hoy termina esta sesión en la fiesta de la dedicación del templo con esta identificación. El Padre y yo somos uno. Jesús el pastor, Jesús la puerta, y Jesús el Padre y yo somos uno, y nosotros que somos su rebaño tenemos la seguridad de la protección de Dios. Varias veces en este capítulo 10 dijo que no se le tiene que perder nada de lo que el Padre le dio. Recordemos en el Getsemaní, cuando lo van a prender, ¿qué dice Jesús? Si es conmigo, acá estoy, y a estos déjenlo en paz. Jesús siempre nos protege, a nivel humano, también a nivel espiritual, pero siempre dejando nuestra libertad. Entonces está la libertad de los apóstoles que huyen, está la libertad de Judas con su mal arrepentimiento, está la libertad de Pedro con su buen arrepentimiento, pero siempre consiste en reconocer la realidad, reconocer la verdad. Y aparte uno puede tener buenas intenciones, pero como nos recordaba Santa Teresa de Jesús, el infierno está tapizado de buenas intenciones. Uno puede desear qué, pero uno hace el otro. Entonces vos tenés que reconocer, está bien, yo eso no lo hice con esa intención, pero lo hice. Entonces tengo que reconocer que lo hice. ¿Quién es el principal dañado cuando no se hace eso? El que no reconoce, porque todo el mundo te está mirando y todo el mundo sabe lo que hiciste. Y el que queda como un tonto sos vos que no reconoces que hiciste mal. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Uno lo ve lindo cuando lo ve en el otro, pero cuando lo estás haciendo vos, qué pena que uno no lo reconozca, ¿no? Por eso, en los momentos, por ejemplo, para la misión, ustedes, hermanas que tienen un colegio, la familia, ¿no es cierto?, de los laicos, que uno desearía que el nieto, que la hija, que el cuñado, que el suegro, que el no, que quisieran, pues muchas veces ese padre, ay, ¿cómo hago para que mi hijo vaya a misa? Digo, mire, la primera cosa no lo obligue porque no va a querer. Dele testimonio, rece por él, cada tanto, por algún motivo, a ver si se acerca. Trate de buscarle una misa que no sea muy pesada, bueno, que no esté yo, quiero decir, porque si no, no vuelve más. Pero bueno, el tema es, todos tenemos como dificultades, y fíjense lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que aún en medio de una dificultad, de una persecución con muerte, puede abrirse la expansión de la iglesia que nosotros hoy estamos disfrutando, y como también se está abriendo mucho en África, en Oriente, a pesar de las persecuciones, los cristianos. En todo el mundo occidental, los cristianos están siendo menos. Y en África, que es un mundo pobre, en Oriente, que es una iglesia perseguida, están creciendo los cristianos. Por algo será, porque Dios se abre. Cuando vos tenés un montón de seguridades, cuando vos te estás todo el día mirando el ombligo, no tenés necesidad de Dios. Cuando vos estás de paso, cuando vos tenés una dificultad y tenés un espíritu amplio, mirás al Señor, te aferrás a Él y Él entonces va haciendo y multiplicando su obra en el mundo. Pidamos al Señor en esta Eucaristía por nosotros, pidamos por la Iglesia y sobre todo para que en este espíritu de la Pascua que estamos todavía celebrando, nos ayude el Señor a manifestar la fe que tenemos, a sembrar la semilla de Dios sin preocupaciones y a no tenerle miedo a las dificultades, a los fracasos, a las caídas, sino tenerle miedo de convencernos a nosotros de que estamos haciendo todo bien y no levantar la mirada, continuar adelante y pedir al Señor esa protección que tanto insistió en este capítulo 10 que no nos va a negar, porque el Padre no quiere que se pierda ninguno de lo que fuimos dados a Jesús.
Y recordemos, terminando también este capítulo 10, la importancia de escucharlo a Jesús. Ustedes no quieren escuchar, ustedes no quieren creer, le dice Jesús a los que le preguntan si es el Mesías o no. Ya se los dije, pero ustedes no quieren creer. Escuchar la voz del buen pastor, escucharla en lo profundo de nuestra vida, en nuestra voluntad y sobre todo en nuestras obras concretas. Amén. Amén.